que ya vimos las últimas funciones, que son exponenciales y logarítmicas, vamos viendo algunas de las operaciones que se pueden hacer con ellas. Así como lo vimos en las funciones de suma, las operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Aquí es bien importante que recuerdes las reglas de los exponentes, precisamente porque trabajamos con funciones exponenciales. Como por ejemplo, si fuera 3 a la x, esta es la base, recuerda que esta es una función exponencial, esta es la base y el que está arriba es el exponente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3x más 3x, hay que recordar que estos son términos que son del mismo estilo, tienen la misma base y el mismo exponente, es 2 veces 3 a la x. Estoy sumando un elemento del tipo 3 a la x más otro elemento del tipo 3 a la x, tengo dos elementos del tipo 3 a la x. ¿Qué pasaría si yo estuviera multiplicando? Que yo tengo 3 a la 7x por 3 a la 2x. Aquí lo importante es saber que tengo la misma base, porque si no tuviera la misma base no puedo hacer la operación. Entonces, si ustedes recuerdan, en la multiplicación los exponentes se suman. Así es que aquí me quedaría 3, porque es la misma base, y los exponentes se suman, 7x y 2x, 9x. Acuérdense que todo se sigue aplicando. Si por ejemplo yo tengo aquí este elemento, mi operación es multiplicar y la base es 2, entonces la base es la misma, así es que sí puedo hacer la multiplicación. Y en la multiplicación los exponentes se suman. Si yo sumo o junto 4x con menos x, me queda 3x. ¿Por qué no lo sumé? Sí lo sumé, sumar es agrupar, pero este tenía un signo distinto, que era un signo negativo, pues los elementos se restan. Entonces, en la suma tengo las mismas bases y el mismo exponente, porque si no, no podría sumarlo. Entonces, son dos del mismo tipo. Si estoy multiplicando, los exponentes se suman. Ahora, ¿qué pasa si estoy dividiendo? Como por ejemplo, 6, 4x entre 6, 3x. Tengo que tener la misma base, eso es lo importante. Aquí dice 6, aquí dice 6, me va a dar un 6. Ahora, en la división los exponentes se restan, así es que si tengo 4 menos 3, me va a quedar 1. Si yo tuviera, por ejemplo, porque esa es otra base, a la 7x, bueno, menos 7x entre a la 3x, pues que esté mal escrita es otra cosa, pero la operación es dividir. Y en la división, si yo tengo la misma base, los exponentes se restan. Menos 7x menos 3x menos 10x. Y ahora sí, ya en el resultado, si veo que el exponente es negativo, lo mando al denominador. Entonces, son leyes de los exponentes lo que estoy haciendo aquí. En la multiplicación los exponentes se suman. En la división los exponentes se restan. En la división los exponentes se restan. Solamente hay que ver si el resultado es un exponente negativo, lo mando al denominador. De la misma manera, si yo tuviera 1 sobre 2 a la 8x, esto es 2 a la menos 8x. Hay que acordarnos, si está en el denominador, lo puedo poner en el numerador con el signo contrario. Ahora, ¿a qué me refiero con que sean las mismas bases? Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 3x por 5 a la 2x, yo no puedo decir, y esto es bien importante, que esto es 15 a la 3x. No se resuelve así, ¿sale? No multiplico el 3 por el 5, jamás, ni la x, le sumo el 2. Pues este 3 a la x por 5 a la 2x es 3 a la x por 5 a la 2x. ¿Por qué no le hago nada como acá? Pues porque no tengo la misma base. Para que yo los pueda multiplicar o los pueda dividir, tienen que tener la misma base. Si aquí dice 3 y aquí dice 3, ahora sí, los exponentes se suman. Si aquí dice 6 y aquí dice sí, los exponentes se restan porque es división. Pero si aquí dice 3 y aquí dice 5, pues no puedo hacer la operación, así es que va a quedar exactamente igual porque no tienen la misma base. Así es que no puedo resolver esa multiplicación. Es como cuando ustedes dicen, ¿cuánto es x cuadrada por y a la 3? Pues no tienen las mismas bases, pues te va a quedar x cuadrada por y a la 3, porque no puedes juntarlas en un mismo
exponente. Cada uno tiene el suyo porque son elementos distintos. Entonces aquí aplica igual, solamente que con estilo funciones exponenciales, donde la variable está en el exponente. Entonces, si estoy sumando, tienen que ser del mismo tipo y solo los cuento. Una del tipo 3 a la x, otro del tipo 3 a la x, dos del tipo 3 a la x. Si estoy multiplicando, los exponentes se suman. Si estoy dividiendo, esos son mis perros. Si estoy dividiendo, los exponentes se restan. Siempre y cuando, otra vez, tengamos la misma base, ¿va? Entonces, para la multiplicación y para la división hay que tener la misma base. ¿Cómo es en las potencias? En la potencia de potencias, los exponentes se multiplican. Esa es otra regla de los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la 3x y eso lo elevo al cubo, este es 7 a la 3 por 3, 9x. Si yo tengo 8, 2x a la menos 5, esto es 8 a la menos 10x. Y ya solo me doy cuenta, tiene exponente negativo, entonces va abajo. 8 a la 10x. Siempre hay que pasarlos al denominador si el exponente es negativo. Entonces, en la potencia de potencias, los exponentes se multiplican. Este sería como las propiedades más importantes de las funciones exponenciales. Son las reglas que tú ya conoces. En la multiplicación se suman los exponentes, en la división se restan, en la potencia de potencia se multiplica y solo hay que recordar que deben de tener la misma base. Y por último, lo que serían las propiedades de los logaritmos. Este viene en el formulario, en la parte de la izquierda hacia arriba, donde dice precisamente propiedades de los logaritmos. Los logaritmos dijimos que tienen la palabra log, una base, y lo que está a un ladito es la entrada. Aquí hay una entrada, aquí hay una entrada, aquí hay una entrada. Ahora, este y este es lo mismo, son propiedades, son equivalencias. Dice, tienes un logaritmo de cualquier base donde la entrada está elevada a un exponente, lo puedes reescribir de esta manera. Este es bien importante para reglas de derivación que vamos a ver en el módulo 3. Entonces, tengo un logaritmo, una base, una entrada y un exponente. Pues el exponente se pone al principio y multiplica al logaritmo de la base y la entrada. Ahorita lo explicamos. Cuando tengo un logaritmo de cualquier base de dos cosas que se están multiplicando, es porque los elementos de entrada pueden separarse en una suma. Y si se están dividiendo, pueden separarse en una resta. Fíjate, por ejemplo, aquí hay un puntito, es una multiplicación. Estoy aquí en esta regla. Dice, si tú tienes un logaritmo de cualquier base, acuérdate que esta es base 10 porque no está escrito, tienes dos elementos multiplicándose, es el logaritmo de u más, porque una multiplicación se cambia a una suma, el logaritmo de v. Pues esto sería logaritmo de 8 más logaritmo de 7. Entonces, puede estar así, puede estar así. Luego veo esto. También dice logaritmo base 10 de 9 entre 2. Estoy aquí porque tengo una división. Entonces, la división se transforma en una resta. Dice, tienes una división, el logaritmo se va al numerador y le resto el logaritmo del denominador. Pues este que está aquí sería logaritmo de 9 menos logaritmo de 2, porque es el logaritmo del numerador entre el logaritmo del denominador. Ahora ve este. Dice, tienes un logaritmo que tiene una entrada y tiene una potencia. Estoy aquí. El logaritmo que tiene una entrada y tiene una potencia. La potencia se pone al principio, 2. Y todo lo demás pasa igual. Esa sería su equivalencia. Entonces, si veo una multiplicación, se transforma en una suma. Si veo una resta, se transforma en una división. Si veo una potencia, el elemento exponente pasa al inicio multiplicando. Ahora, este está fácil, voy a hacer este primero. Veo que hay una división. Pues se divide en dos elementos. El numerador pasa primero y después se resta el denominador, que sería 21. Porque en una división se transforma, cuando tienen la misma base, se transforma en una resta. Ahora, este que está aquí, pues dice una raíz, pero si me doy cuenta aquí no vienen raíces. Es porque antes de hacer la operación raíz o de querer aplicar alguna de las propiedades de los logaritmos, yo tengo que reescribir esto. Tengo que decir, pues esto es 5, porque aquí está el logaritmo de 5, pero la potencia
Bueno, tiene una raíz cuadrada. Esa potencia ya la hemos hablado, es un exponente fraccionario, ese es un medio. El 1 que está aquí y el 2 que está aquí afuera. Esa es una propiedad de los exponentes. Entonces, ahora sí, este se parece a esta primera regla. Dice logaritmo de cualquier base, la entrada y el exponente. Ah, esto es un medio y todo lo demás pasa igual de logaritmo base 5. Entonces, esto lo podemos hacer viendo nuestro formulario. Vemos las propiedades y vemos a cuál se ajusta. Podemos ir en los dos sentidos. Por ejemplo, aquí yo veo que es logaritmo base 10 de 4, logaritmo base 10 de 7. Es una misma operación, puedo ponerlo como un solo logaritmo. Veo un signo de menos. Ah, el signo de menos es una división. Este primero va arriba y este va abajo. Es la propiedad de los logaritmos. La estoy haciendo al revés, pero funciona. Tengo logaritmo base 10, una entrada, más logaritmo base 10 de otra entrada. Como tengo el mismo tipo de logaritmo, que es base 10, lo voy a poner en una sola operación y la operación sería 23 por 8. Entonces veo una suma, esa suma se transforma en una multiplicación y esto si quiero lo puedo resolver. O sea, ya hice la conversión, ya apliqué la propiedad porque de tener una suma de logaritmos lo dejé en una multiplicación. Pero si yo quiero resolver 23 por 8, también lo puedo hacer y decir, ah, ¿sabes qué? Esto es logaritmo de 184. Pero la propiedad aquí está aplicada. Tengo una suma de logaritmos, se convierte en una multiplicación. Igual aquí es 7 por un logaritmo y una entrada. Esto puede ser como logaritmo de 9 a la 7. Ya apliqué la propiedad. Si quiero saber cuánto es 9 a la 7, lo puedo sustituir sin problema. Este que está aquí, tengo una constante que multiplica a un logaritmo y a una entrada. Ah, pues esa constante se va a ir como exponente. Dice 3 cuartos, le pongo 3 cuartos. Y esto al final lo puedo convertir en una raíz. El 4 se pone afuera, el 3 se pone adentro. Y todavía lo puedo resolver, o sea, yo puedo decir, ah, ¿sabes qué es la raíz de 4? Y decir, ¿cuánto es 8 al cubo? Ah, 512. Y eso ponerlo aquí dentro de la raíz. Pero aquí está la regla, aquí está la regla, aquí está la regla. Ahora, pasa lo mismo si yo tuviera logaritmo natural, pues mientras tenga la misma base no hay problema. Ahora fíjate que aquí ya hay un montón de operaciones. Aquí yo nada más tenía una división, una multiplicación, una potencia. Pero aquí tengo un montón de operaciones. ¿Cómo se resolvería? Fíjate que la operación principal es una división. Entonces dijimos, si hay una división es porque viene de una resta. Entonces yo tendría que poner logaritmo natural de la parte de arriba menos logaritmo natural y lo que quedó aquí abajo, que sería ZW. Entonces, mi operación principal es una resta, aquí está, en una operación, perdón, es una división, aquí ya está su equivalente en una resta. Entonces dijimos, si yo veo una división, es una resta. Ahora, fíjate que aquí ya dice logaritmo natural de X, el menos, pero date cuenta que aquí dentro del paréntesis hay una multiplicación. Dijimos que si es una multiplicación se hace una suma. Ah, yo puedo decir logaritmo natural de Z más logaritmo natural de W. Entonces, ¿qué hice? Desglosar todo en operaciones de suma y resta. Tenía una división, se convierte en una resta. Tengo una multiplicación, se convierte en una suma. Y ya tengo puras sumas y restas. ¿Ve este que está aquí? Es al revés. Tengo restas y tengo sumas. Ah, pues ahora lo voy a dejar como una sola operación. Entonces, ¿cómo sería? Tengo una operación de menos aquí en medio. Ah, esa es una división. Entonces, primero iría al LN. Entonces, esa es una división. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué voy a poner? Logaritmo natural de X. En la parte de abajo, ¿qué voy a poner? X más 13. Entonces, ya sé que si tengo una operación de resta, es una división. Y si tengo una operación de suma, pues hasta puede ser una multiplicación. Entonces, aquí está. El menos está representado aquí. Esa era mi operación principal. Y esta es la entrada. Esa va en la parte del denominador. Y la última, tengo suma, tengo resta, tengo resta. Tú decides cómo resolverlo. Tú decides si vas de izquierda a derecha, si agrupas en dos elementos. Tú decides cómo hacerlo, cómo agrupar. Entonces, fíjate cómo lo voy a hacer yo. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a agrupar estos dos primero.
Así que voy a poner logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 7 en un solo elemento. Voy a poner un menos porque ahí está el menos. Voy a poner logaritmo natural de 2 menos porque aquí está el menos. Y esto lo voy a poner como logaritmo natural de 4 al cuadrado. Porque esta es una constante, se puede poner aquí arriba. Ahora, así como yo lo agrupé, fíjate que tiene un menos, así es que va a tener que ser una división. Ahora, en la división, ¿qué voy a poner en la parte de arriba? Lo que está aquí. Y lo que está aquí es una suma. Ah, pues una multiplicación de 3 por 7. Lo que está aquí es una operación de resta. Entonces, más fácil, no te creas. Este tiene que ser más, porque es menos por más menos, menos por más menos. Ahora sí, no le había cambiado el signo. Entonces, esta operación es una suma, se convierte en una multiplicación. Entonces, esto que está aquí se podría poner como logaritmo natural de 3 por 7, que es 21. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, por 2, 32. Y ese sería el resultado más pequeñito que puedo poner. Entonces, lo puedo poner así todo directo o lo puedo hacer por partes. Entonces, decíamos, si yo lo quisiera hacer como por partes, como para saber qué fue lo que hice, agrupé estos dos elementos. Aquí están agrupados. Este signo menos lo dejé afuera. Así es que es menos por más menos, menos por más menos. No estoy afectando nada. Ahora, logaritmo natural de 2 aquí está, pero este que era una constante lo pasé como exponente. Ahora ve este que está aquí. Si lo hago paso por paso, esta primera parte diría logaritmo natural y tengo una suma, así es que eso se convierte en una multiplicación. 3 por 7. Entonces, 3 por 7. Luego tengo un menos para hacerlo paso por paso. Y luego aquí tengo una suma. Eso sería una multiplicación de 2 por 4 al cuadrado. Ahora, tengo una resta. Esa es una división de 3 por 7, que está aquí, entre 2 por 4 al cuadrado, que está aquí. Y el resultado sería 21 sobre 32. Estas operaciones, o más bien el uso de estas propiedades, es más de práctica de cualquier otra cosa. Entonces, no te desesperes, ten a la mano tu formulario y solo fíjate a cuál de las propiedades aplicaría.